no te metas en otros problemas. Y al final termina diciéndole qué cosa, porque si tú no oyes a mi consejo, si tú no escuchas a la sabiduría, pues a la larga vas a tener unas consecuencias nefastas. Y no olvides que a nadie se le van a pasar las consecuencias, porque el que te está vigilando, el que te está mirando es tu Dios. Básicamente ese es el bosquejo general que encontramos dentro del capítulo. Ahora, cuando aquí se habla de la mujer extraña, pues es una figura que se utiliza muchas veces dentro del libro de Proverbios, en el capítulo 2, en el verso 16, en el capítulo 6, en el verso 24, en el capítulo 7, en el verso 5, en el capítulo 20, en el verso 16, en el capítulo 23 y verso 27, en el capítulo 27 y en el versículo 13. En todos ellos se menciona a este elemento, ¿no?, de la mujer extraña. Claro, ¿qué cosas puede significar esta expresión en el proverbista? La mujer extraña, cuídate de la mujer extraña. Bueno, hay quienes pueden pensar que esto se refiere a mujeres prostitutas o adúlteras dentro de Israel, ¿verdad? Y más bien como una cuestión preventiva. Vamos a prevenir que las mujeres de Israel caigan en la prostitución o en la postura o en la actitud de adulterio. Pero por el otro lado hay quienes piensan que esto puede significar que sean mujeres extranjeras, literalmente hablando. O sea, cuando dice cuídate de la mujer extraña, probablemente puede significar cuídate de la mujer extranjera. Y cuando dice cuídate de la mujer extranjera, probablemente el autor del proverbio esté pensando en las cananeas o en las fenicias, ¿verdad? En las cananeas o en las fenicias que circundan la nación de Israel, donde en las costumbres religiosas cananeas se practicaba la prostitución como parte del culto sagrado. ¿Ves? Y hay quien pudiera llegar a pensar que aquí el proverbista de lo que está hablando es, mira, cuídate de esas mujeres que pueden introducir, ¿qué? Pueden introducir a la vida. No olvides que hablamos del contexto histórico, ¿no? El avivamiento bíblico de Israel en términos de la Torá surge después del exilio. Y desde luego, en el periodo del exilio y antes del exilio, una de las cosas más dolorosas que vivió Israel fue precisamente el involucramiento de mujeres extranjeras que afectaron el culto, que afectaron la vida, que afectaron la fe, que trajeron inclusive dioses paganos al territorio israelita, inclusive introdujeron dentro de la experiencia sacerdotal ese tipo de culto. Ahora se enfatiza con mucha claridad, cuídate de esas mujeres extranjeras. Pudiera ser el pasaje bíblico, ¿no? Cuídate de esas mujeres extranjeras que practican en estos pueblos la prostitución sagrada. Otro significado de mujer extranjera pudiera hacer referencia precisamente a una diosa del amor que había en tiempos antiguos, que se llamaba Astarot, ¿verdad? Y desde luego los países vecinos, los países circundantes de Israel, como los judíos tenían que hacer, ¿qué cosa? Tenían que hacer negocios, tenían que hacer tratos comerciales con los pueblos, pues entonces corrían el riesgo de salir de Israel. Decían, bueno, no las traigo acá, pero voy allá. Mire, la última vez que yo estuve en Israel, el guía turístico no tolera a los judíos ortodoxos, no los tolera. Él, de hecho, pues en el proceso uno va desarrollando la amistad, y cuando estábamos en algún lugar y pasaban unos ortodoxos, decía, ay Dios mío, no los puedo ni ver. Y yo decía, chico, pero ¿y cuál es? Me dice, mira, tú ves estos judíos ortodoxos, si tú vas con una muchacha a la comunidad de ellos y ella va en pantalones cortos, te la apedrean.
te la sacan del territorio de ellos, no la permiten allí. Pero sin embargo, cuando terminan su día sabático, arrancan por ahí, se van, y entonces a la distancia por allá van y se vuelven con prostitutas. Dicen, son unos sinvergüenzas. Esta es la gente que no nos permite tener una buena relación con los palestinos y tener una buena amistad con los palestinos, porque a fin de cuentas ellos no nos están haciendo nada malo a nosotros. Claro, esta es la posición de él, ¿no? Su posición personal, y está interpretando a base de precisamente de lo que para él es conveniente. Es un guía turístico, y el gran problema que se tiene es que en Israel, cuando las guerras palestinas y judías se incrementan, el turismo se va a pico. Y desde luego dice, estos ortodoxos son los sinvergüenzas, estos individuos no dan un tajo ni en defensa propia en nuestro país, y son los que quieren dictar las pautas. Entonces, pero desde luego le hacía ese señalamiento, que yo no sé si es cierto o no, yo se lo vendo como él me lo vendió, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, hay quienes pueden llegar a pensar que esta expresión, mujer extranjera, puede ser tal vez una expresión alegórica, que se refiera propiamente a la filosofía de la religión griega, y que se esté haciendo una alegoría aquí. Cuídate de la mujer extranjera, como si estuviera diciéndose qué cosa, cuídate de esos conceptos filosóficos griegos que circundan por ahí, que atentan con nuestra postura y con nuestra posición religiosa judía. Desde luego, hay teólogos que se inclinan a creer en la primera aseveración, ¿no? En la aseveración que dice que esto es más bien un planteamiento y un proverbio preventivo para que dentro de Israel no se desarrolle el proceso nefasto de la prostitución o de la infidelidad conyugal, cosa que sí sucedía también. No podemos olvidar que Jesús perdonó a una mujer tomada en el acto de adulterio. O sea, que por más que se quiera prevenir, en Estados Unidos hay muchos estados que practican la anormalidad, ¿verdad?, de la pena de muerte, y por eso no se evitan los candidatos a la pena de muerte. Becky. Pastor, lo que pasa es que de acuerdo también a mirarlo desde otra perspectiva, sí, es que cuando estamos hablando de que la mujer se prostituye, porque como usted dice, el Señor perdonó a la mujer adúltera, realmente a quien le estaba señalando el adulterio era aquellos hombres que se prostituían con ella. ¿Okay? Lo mencionamos al principio. Sí, que entonces, pero que sí, para el proverbio, para estos proverbios, se destaca entonces, y se utiliza muchas veces, la figura de la mujer y la figura de la mujer extraña, para no establecer la premisa de que quienes ejercían el sacerdocio eran los varones, quienes introducían al sacerdocio y al culto eran los hombres que introducían a las mujeres. O sea, no se puede ver la lectura solamente que la mujer se prostituye por sí, no, porque la parte mayor del asunto es que es el hombre quien va a prostituirse con una mujer. Lo dijimos al principio, antes que tú llegaras, estábamos hablando precisamente de eso. Como sigue la lectura de la mujer extraña, o sea, me preocupa desde el punto de vista de nuestro contexto. Sí. O sea, hablamos muchas veces de la mujer como causante de la seducción, como causante de un montón de cosas, y resulta que ambas partes, y por eso es que la responsabilidad tiene que ser adjudicada a ambas partes. Por eso yo dije que al final tenemos que hacer una reinterpretación del texto, no desde el punto de vista del contexto histórico judío, obviamente, que tiene unos prejuicios y que a todas luces se van a ver, pero tenemos que verlo dentro del contexto nuestro. ¿Qué tiene que decirle la palabra del Señor tanto al hombre como a la mujer? O sea, no podemos tomar a mansalva de manera literal